Cápsulas de la gracia de Dios. Pequeñas dosis de la palabra para un espíritu con perspectiva de eternidad. ¿Quién te crees que eres? Primera de Pedro 1, versos 1 y 2 dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Que la gracia y la paz les sean multiplicadas a ustedes. Amén. Pensemos en estas 4 impresionantes bendiciones de la gracia de Dios en las que Pedro quiere arraigar a estas personas. Si alguien nos pregunta ¿quiénes somos?, ¿qué sería lo primero que diríamos? ¿Cómo describiríamos lo que hacemos? ¿Cómo describiríamos por qué hacemos lo que hacemos? Bueno, esta es la descripción de Pedro. De nuevo, quiere que sepamos que con esta nueva identidad vienen estas bendiciones que se nos han dado entre el ya y el todavía no. Ahora, si nos aferramos a estas bendiciones, podemos erradicar nuestra preocupación, erradicar nuestro miedo, erradicar nuestro desánimo, erradicar nuestra vergüenza, erradicar nuestra soledad, erradicar esos sentimientos de estar abrumados. Por eso es tan importante saber lo que se nos ha dado. Lo primero de lo que habla es de la presencia de Dios. Verso 2. Previo conocimiento de Dios Padre. Pedro afirma: mucho antes de que el mundo comenzara, si ustedes son hijos de Dios, escuchen lo que voy a decir. Su historia fue escrita en el libro de Dios. Él nos conoció de esa manera porque Él nos escogió de esa manera. Me encanta que mi pequeña historia, la pequeña historia de Luz, ha sido incluida en la gran historia de la redención. ¿Por qué es importante entender esto? Es importante entenderlo para vivir, no solo con una mentalidad de mi historia, sino con una mentalidad de la historia de Dios. ¿Cómo me anima la historia de Dios? ¿Cómo me define la historia de Dios? ¿De qué manera la historia de Dios me da un propósito para vivir? ¿Cómo me da esperanza la historia de Dios? Dice: por la obra santificadora del Espíritu. Vaya. Podríamos hablar por días acerca de esto. Que Dios sabía que no era suficiente perdonarnos porque aún en el perdón todavía hay pecado dentro de mí. Que Él necesitaba literalmente meterse dentro de mí para morar por su Espíritu, no solo para darme poder para hacer lo que es correcto, para derrotar progresivamente al pecado y transformarme a la imagen de su Hijo. Eso significa que Dios está trabajando, haciendo su obra dentro de mí, incluso en aquellos días en los que no tengo el suficiente sentido común para reconocerlo. Dios está activo para nuestro beneficio espiritual. En obediencia a Cristo se nos ha dado un propósito. Hemos tenido el bien y el mal definido para nosotros, pero no solo eso, se nos ha dado el poder para obedecer. Pensemos en esto. Cada orden que Dios nos ha dado está acompañada por su gracia que nos da poder. Podemos vivir de una manera nueva. No tenemos que ceder a esa vieja manera. No tenemos que dejarnos dominar por la naturaleza del pecado. Y luego dice que somos rociados con su sangre. Esto es maravilloso. Este es el poder limpiador de la obra de Dios. El pecado es una mancha inamovible aparte de la sangre limpiadora. Entonces, no tenemos que vivir en vergüenza, no vivimos con miedo, no tenemos que escondernos, no tenemos que negar nuestro pecado. Podemos correr rotos y fallando como somos y saber que hay limpieza para ti y para mí, hay perdón para todos, aunque lo recibe solo aquel que se arrepiente. Nunca te resistas a la confesión, nunca te resistas a la convicción. Pensemos en esto. Hemos sido escritos en la historia de Dios. Dios está trabajando activamente en transformarnos. Se nos ha dado una comprensión de lo que es correcto y el poder para hacerlo. Y hay limpieza para nosotros hasta que este corazón sea puro. Eso es lo que somos en Cristo. Por tanto, permanezcamos corandeo, es decir, conscientes de que nuestra vida transcurre cada día delante del rostro de Dios,
Dios nos bendiga. ¡Feliz día! Deseamos que este contenido haya sido de edificación para ti y te invitamos a que nos dejes un like y también agradecemos que te suscribas al canal si aún no lo has hecho y que la gracia del Señor Jesucristo siempre sea con nosotros. Amén.